Mark Knopfler nació el 12 de agosto de 1949 en Glasgow, Escocia, hijo de un arquitecto húngaro refugiado y de una maestra inglesa. Su infancia transcurrió en Newcastle, donde empezó a cultivar un amor profundo por la música a través de la radio y los discos de vinilo que llegaban a sus manos. Desde muy joven se sintió fascinado por el blues, el folk y el rock, escuchando a artistas como Hank Marvin, B.B. King y Bob Dylan. Aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta y pronto desarrolló una técnica muy personal. En lugar de emplear púa, prefería utilizar los dedos, logrando un sonido limpio y lleno de matices que se convertiría en su sello inconfundible. Antes de alcanzar la fama, Knopfler estudió periodismo y trabajó como crítico musical, al tiempo que alternaba con pequeños grupos locales. La música era todavía un sueño incierto, pero en ella volcaba su sensibilidad y una forma narrativa muy particular que se plasmaba en sus primeras composiciones. Su traslado a Londres a mediados de los 70 sería decisivo. Allí compartió piso con su hermano David y con el bajista John Illsley. De esas sesiones caseras surgió el germen de lo que más tarde se conocería como Dire Straits. En 1977, junto al batería Pete Withers, dieron forma definitiva a la banda. El nombre, que podría traducirse como apuros económicos, reflejaba fielmente la precariedad con la que iniciaban. Sin embargo, el talento de Knopfler brillaba desde el principio. Una maqueta con el tema Sultans of Swing empezó a circular en radios londinenses y llamó la atención de la discográfica Vertigo. Ese riff inconfundible y el fraseo relajado de Knopfler marcaron el inicio de una carrera meteórica. El álbum debut, Dire Straits, 1978, se convirtió en un éxito internacional, y la banda pasó en pocos meses de tocar en pequeños pubs a girar por Europa y Estados Unidos. Canciones como Down to the Waterline o Wild West End mostraban ya la habilidad de Knopfler para contar historias urbanas con un realismo casi literario. A medida que la discografía crecía, Comuniqué, 1979, Making Movies, 1980, Love Over Gold, 1982, también lo hacía la ambición musical. Knopfler ejercía como líder indiscutible, no solo componiendo y cantando, sino también produciendo y cuidando cada detalle del sonido. El clímax de la banda llegaría con Brothers in Arms, 1985, uno de los discos más vendidos de la historia. Temas como Money for Nothing, Walk of Life y la épica canción que da título al álbum convirtieron a Dire Straits en un fenómeno global. Fue también un momento de transición. Knopfler, incómodo con la maquinaria del éxito masivo, comenzó a explorar otros horizontes creativos, aunque siguió liderando a la banda en discos posteriores como On Every Street, 1991. Tras 15 años de giras multitudinarias y millones de discos vendidos, Knopfler decidió poner punto final a la etapa de Dire Straits en 1995. Lo hizo sin estridencias, fiel a su carácter reservado. Tras la disolución de Dire Straits, Mark Knopfler ya había demostrado un interés cada vez mayor por las atmósferas y los paisajes sonoros. Esa inclinación, que en discos como Love Over Gold se percibía en largos pasajes instrumentales, encontró su cauce natural en el cine. Ya en 1983, cuando la banda aún estaba en plena actividad, el director Bill Forsyth lo había invitado a componer la música de Local Hero. Aquella experiencia marcaría un antes y un después. Knopfler descubrió que podía narrar con la guitarra y el piano de la misma manera en que contaba historias con sus letras. El tema principal, Going Home, se convirtió en un himno entrañable y en el símbolo de una nueva faceta de su carrera. El éxito de Local Hero lo situó como un compositor buscado por cineastas de prestigio. Un año más tarde creó la música de Cal, drama ambientado en Irlanda del Norte, donde su guitarra eléctrica, contenida y melancólica, funcionaba como un eco de la tensión política y humana del relato. Knopfler, sin renunciar a su estilo, supo adaptarse al lenguaje del cine con una sensibilidad sorprendente. En 1987 trabajó en The Princess Bride, la entrañable comedia de aventuras dirigida por Rob Reiner. Aquí demostró su versatilidad. La partitura era ligera, romántica y mágica, distinta del tono crepuscular que había caracterizado sus trabajos anteriores.
Pocos años después volvió a colaborar con Reiner en Last Exit to Brooklyn, 1989, donde creó un ambiente sombrío y urbano que reforzaba la dureza de la historia. El cine ofrecía a Knopfler la posibilidad de experimentar sin las ataduras de una banda de rock ni las expectativas comerciales que pesaban sobre Dire Straits. En películas como Comfort and Joy, 1984, Wag the Dog, 1997, o Metroland, 1997, exploró desde el folk minimalista hasta arreglos más elaborados, siempre con una economía de notas que privilegiaba la emoción por encima de la grandilocuencia. Sus bandas sonoras, lejos de buscar el protagonismo, parecían conversar con la imagen, acentuando silencios y dotando a las escenas de un trasfondo poético. Uno de los rasgos más distintivos de Knopfler como compositor cinematográfico es su capacidad para evocar lugares. En Local Hero recreaba la melancolía de un pueblo costero escocés. En Cal hacía resonar los ecos de Irlanda. En Metroland pintaba la vida en los suburbios londinenses. Cada partitura era una cartografía emocional, donde el oyente podía situarse sin necesidad de ver la pantalla. Aunque nunca buscó consolidarse en Hollywood ni aspirar a grandes producciones, Knopfler dejó una huella duradera en el cine gracias a su honestidad artística. Sus trabajos son recordados no solo por su calidad musical, sino por haber mostrado otra dimensión del guitarrista, un narrador de imágenes a través del sonido. Con estas experiencias, fue afinando un estilo cada vez más íntimo y personal, el mismo que después trasladaría a su carrera en solitario. Su primer disco bajo su propio nombre fue Golden Heart, 1996, un álbum en el que se percibía la transición entre el pasado y el presente. Allí convivían ecos de la épica de Dire Straits con nuevas exploraciones en el folk, el country y las raíces celtas. Canciones como Darling Pretty y Cannibals mostraban que Knopfler no renunciaba a la melodía, pero que su horizonte era más amplio, abierto a texturas acústicas y a la colaboración con músicos de tradición irlandesa y americana. Con el paso de los años, Knopfler fue depurando aún más su estilo. Sailing to Philadelphia, 2000, quizás su disco más celebrado en solitario, se inspiraba en historias reales y personajes históricos, como los cartógrafos Mason y Dixon. En este trabajo se consolidó la faceta de cronista musical, alguien que transforma relatos y paisajes en canciones. Invitados como James Taylor y Van Morrison reforzaron el tono elegante y narrativo de la obra. En los álbumes posteriores, The Ragpicker's Dream, 2002, Shangri-La, 2004, Kill to Get Crimson, 2007, Get Lucky, 2009, se fue afirmando la identidad de un trovador moderno, con un pie en las raíces del folk anglosajón y otro en la tradición americana. Knopfler desplegaba un universo de personajes: boxeadores, trabajadores de ferrocarriles, poetas olvidados, emigrantes. Su voz grave, casi susurrada, y su inconfundible finger-picking daban unidad a esa galería de vidas anónimas. Al mismo tiempo, se convirtió en un colaborador respetado por músicos de diversas latitudes. Grabó con Chet Atkins, Bob Dylan, Emmylou Harris, con quien publicó el álbum conjunto All the Road Running, 2006, y aportó guitarras en proyectos ajenos. Sin buscarlo, se convirtió en un puente entre mundos: el rock clásico, el folk europeo y el country norteamericano. En la última etapa de su carrera, con discos como Privateering, 2012, Tracker, 2015, o Down the Road Wherever, 2018, Knopfler abrazó definitivamente la madurez artística. Sus canciones se volvieron más introspectivas, los arreglos más sobrios y la voz más íntima. Ya no había urgencia ni necesidad de demostrar nada. Se trataba de contar historias y de dejar que la música respirara. Lejos de los estadios y de las listas de éxitos, Knopfler se consolidó como un artesano de la canción, un contador de historias que sigue girando en recintos más pequeños, donde la conexión con el público es directa. Su guitarra, siempre reconocible, no busca el virtuosismo vacío, sino la emoción contenida, esa chispa que nace entre la sencillez y la verdad. Hoy Mark Knopfler es visto como un referente de integridad artística. Desde los días de gloria con Dire Straits hasta su faceta de compositor cinematográfico y su dilatada trayectoria en solitario, ha mantenido una coherencia inquebrantable.
tocar lo que siente, contar lo que ve y hacerlo sin artificios. Su legado no se mide solo en discos vendidos, sino en la huella profunda que ha dejado en quienes escuchan y escucharon su música.